nombre es Nitzia Vázquez. Estamos dándole continuación al curso Trabajos Académicos, Referencias Bibliográficas y Plagio. En este momento les voy a poder explicar lo que significan las referencias bibliográficas. Ya hemos aprendido cómo citar, cómo colocar apropiadamente los autores, los años y las fechas de publicación de todo lo que hemos empleado en nuestros textos para darle credibilidad a nuestro trabajo, para evitar el plagio y para que se demuestre que hemos hecho nuestra investigación competentemente. Nosotros utilizamos el estilo de normas APA, porque es el que está traducido al castellano íntegramente. Entonces, hay 5 elementos que son básicos para que nosotros podamos tomar en cuenta. Por ejemplo, de cada texto que nosotros descarguemos de internet o de cada libro que tengamos o de cada revista, es muy importante anotar lo siguiente: el autor, el año de publicación, el título del libro, el título del artículo, el título del texto, la ciudad y el país donde fue elaborado este texto y la editorial. Ya les voy a explicar por qué. Muchas veces tenemos nuestros libros de textos y al final no sabemos colocar el orden de los elementos. Es muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un texto llamado Física y Metafísica en el espacio y el tiempo, este título va siempre en cursiva. Iniciamos la cita con el nombre y apellido del autor. Se coloca únicamente el apellido, pero si nosotros queremos colocar el primer nombre, es correcto. Luego colocamos el año de publicación de ese libro, en paréntesis siempre. Aquí podemos ver que es 2004. Después de que hemos colocado el título en cursiva, entonces ya procedemos a colocar, bueno, en este caso es un subtítulo, La filosofía en el laboratorio. Y el libro es Física y Metafísica en el espacio y el tiempo. Solo el título principal es el que va en cursiva. Luego colocamos la ciudad y el país, porque no todos los textos de los que nosotros empleamos en nuestra investigación son locales. Entonces es apropiado colocar, en este caso, México DF, México. Y colocamos la editorial. ¿Por qué es importante colocar la editorial? Porque así damos a conocer que es un texto que sí fue publicado, que no es una obra que la encontramos en internet sin publicar, o un texto de un amigo o un libro sin completar, sino que en efecto fue publicado y en este caso por el Fondo Nacional de Cultura Económica. Entonces, como vemos, repasemos. Primero el apellido del autor, luego el año de publicación en paréntesis, luego el título del libro en cursiva, el subtítulo en letras normales, el lugar, ciudad y país de publicación y la editorial que publicó este libro. También, en este caso, que mucha de nuestra investigación es realizada por internet, entonces encontramos libros en línea. Entonces los libros en línea tienen 2 maneras muy sencillas para poder identificarse en sus referencias bibliográficas. Entonces, siempre volvemos a colocar el apellido, en este caso de Jesús Domínguez, y las iniciales son su primer nombre, J. Luego colocamos el año de publicación, nuevamente en paréntesis. Luego colocamos el título del libro que hemos descargado de internet, en este caso se llama La autonomía administrativa en Puerto Rico. Y nada más. Lo que compete al final es el sitio de donde hemos descargado este artículo. Colocamos recuperado de y el URL de donde hemos extraído este texto. Esta es una forma de hacerlo. Pero también hay unos libros que tienen un DOI. Un DOI es un identificador personal de artículos o libros que no importa en el sitio de internet donde se encuentran, ya están registrados debidamente y se puede caer la página o se puede cambiar de sitio y vamos a encontrar este artículo con este dato. En este caso es el siguiente. El autor son 2 autores, M. Montero y C. Son. En el año 2009, en paréntesis, escribió Psicología de Liberación, Teoría y Aplicaciones. Vemos que está en cursivas nuevamente. Y lo único que tenemos que colocar al final es el DOI. Esto aplica para libros y para artículos científicos que ya tienen autorizado este dato. Y este dato es muy importante porque muchas revistas científicas y muchos libros cobran por colocar este DOI. En el caso de nuestras revistas de ciencia y tecnología y portales de ciencia que están alojados en un sitio de LAMJOL, Latin American Journals, al nosotros poder subir los textos a esta página, automáticamente cada artículo de cada lector
de cada autor, de cada investigador, obtiene este DOI gratuitamente. Bueno, en algunos casos nosotros colocamos extractos de libro, de algún capítulo. No es un libro entero, sino que un capítulo específico. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado con el orden de los datos. Por ejemplo, colocamos el apellido o apellido de los autores. En este caso es B. Molina, el año de publicación de este libro en el 2008, el título del capítulo o la entrada del capítulo, por ejemplo, en este caso se llama "Es que los estudiantes no leen ni escriben", el reto de la lectura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Luego colocamos el apellido y el nombre, la edición del libro y el título del libro. Fíjense, primero es el título del capítulo con los autores del capítulo y luego es el apellido del autor del libro y colocamos el título del libro también en cursivas. Entonces, en este caso, el libro se llama Leer, Comprender, Debatir, Escribir, Escritura de artículos científicos por profesores universitarios. Este es el libro completo, pero el título que a nosotros nos interesa es el primero, el reto de la lectura. Luego de colocar ambos, los autores del título y los autores del libro, que pueden ser el mismo o pueden ser diferentes, entonces ahí procedemos a colocar el número de páginas de este capítulo, en este caso del 53 al 62. Y al final colocamos la ciudad, el país y la editorial, porque estamos constatando que este libro fue impreso, fue publicado, y en este caso fue publicado por Cali, el Valle de Cauca, y la editorial es el sello de Editorial Javeriano. De esta manera nosotros podemos comprobar que de un capítulo de un libro que puede ser de diferentes autores, estamos especificando cuál es el capítulo que nos interesa y cuál es el capítulo que hemos hecho referencia en nuestra tesis o en nuestro artículo. Ok, quizás lo más común que nosotros utilizamos en nuestros textos, en nuestros artículos, en nuestras tesis, son las referencias de artículos científicos. Entonces aquí les he colocado un extracto muy sencillo. Nuevamente colocamos el apellido, las iniciales del autor, hasta 3 apellidos cuando son 3 autores, la fecha, miren, aquí vemos M. Cifra, J. Pokorny, D. Javelka y O. Kucera, bueno, en este caso son 4 autores. El año es 2010, siempre en paréntesis. Colocamos el título del artículo y este título del artículo va en letra normal. Electric Field Generated by Axial Longitudinal Vibration Modes of Microtubule. Así se llama el título del artículo. Pero lo importante, lo que tenemos que citar en cursivas es la revista de donde hemos sacado este artículo, porque comprendemos que es una revista que puede ser una revista científica indexada de un alto nivel. En este caso, el nombre de la revista, Biosistemas, esta sí va en cursiva. Colocamos el volumen de la revista, 100, el número de la revista en paréntesis y después el número de las páginas del artículo. Ojo, no colocamos en ningún momento ni la B de volumen, ni la E de número, ni la P de páginas, sino que simplemente en este orden, al nosotros poder ver al final de cada uno de tus artículos, de tu tesis o de tus artículos que tú publicas en nuestras revistas, podemos ver que estos 3 datos competen a esto, porque es un orden ya rígido: volumen, número y número de páginas. También podemos descargar artículos de internet y poder referenciarlos. Entonces, esta es la manera en cómo debemos hacerlo. Colocamos el apellido, C. Mota de Cabrera, la fecha, 2006, el título del artículo, recuerden, no va en cursiva, el rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua. Una perspectiva histórica. Todo esto es el título del artículo. Luego colocamos la revista, Acción Pedagógica, porque obviamente es un artículo en línea de una revista indexada, corresponde al volumen 15, al número 2, y las páginas donde se encuentra este artículo son las 56 y las 63. Y al final no colocamos la editorial ni el país, sino que colocamos el sitio URL donde hemos descargado este artículo. Pero si se fijan, tiene todos los demás elementos. Siempre los elementos que me ayuden a encontrar esta revista, que yo pueda identificar que la revista Acción Pedagógica ha publicado este artículo en este volumen, en este número y en estas páginas. Bueno,
como les explicaba también, hay artículos con DOI. Todos nuestros artículos de ciencia y tecnología y portal de la ciencia que están ubicados en el índice de portal de indexación Latindex o Lambjol, al descargarse, al identificarse los nombres de los autores, obtienen este código que se llama DOI, que es un identificador. Entonces aquí explicamos bien qué es un DOI. Un DOI es una identificación de material digital, un código único que tienen algunos artículos extraídos de bases de datos de la web. Indistintamente de que se cambie el dominio, que se cambie el sitio, este DOI permanece siempre, es como su placa. Entonces, cuando colocamos este DOI, no hay necesidad de colocar el URL, porque como les dije, puede ser que cambie el sitio, pero el DOI permanece. Y de esta manera yo puedo volver a descargar el artículo, yo puedo leer el artículo y yo puedo saber cuáles son los datos que has empleado en tu tesis o en tu artículo. Entonces procedemos a lo mismo. Colocamos el autor, A. B. Deijzenhout, en el año 2006, en paréntesis, el título del artículo Consciousness in Language, que es una revisión bibliográfica, el título de la revista, que se llama Language, el volumen 82, número 4, páginas 930 a 934, y el DOI, que es este dato completo. Siempre en todas las revistas indexadas vamos a colocarlo claramente. Es un lugar visible, casi siempre debajo del autor o debajo del título. Entonces ahí proceden a colocar el DOI y después está el documento en PDF o como lo podamos descargar. Es muy fácil de encontrar. Luego, muchas veces, sobre todo en nuestras tesis, creo que es donde más se utiliza, más que en artículos científicos, a veces queremos referenciar otra tesis o queremos referenciar una patente. Entonces, esta es la manera de hacerlo. Recordemos, siempre colocamos el apellido. En este caso quise colocar el nombre del autor, pero es correcto poder colocar Simón A.M, es correcto, o colocar Aimé Medina Simón, no es problema. En el año 2002, el título de la tesis se llama Conocimiento sobre construcción ambientalmente sostenible en infraestructura en Centroamérica. Esta es una tesis que ha sido publicada, obviamente. Aquí colocamos que es una tesis de doctorado, en paréntesis, y luego la universidad que ha publicado o que ha dado a conocer esta tesis. En este caso, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahora, en el caso de patentes, que ya son un poco más comunes en las universidades de Latinoamérica, lo colocamos de la siguiente manera. En este caso he colocado el nombre completo, Eduardo Maldonado, pero ya les dije, es perfecto colocar E. Maldonado, no hay ningún problema. En el 2013 fue otorgada esta patente. La patente pertenece a Honduras, porque siempre la patente identifica el país donde fue registrada. Aquí está el dato de registro de la patente, el lugar, fue en Tegucigalpa, y quién emitió la patente, el Instituto de la Propiedad de la Dirección General de Propiedad Intelectual. Entonces aquí nosotros estamos dando el dato completo de la patente que estamos utilizando en nuestra tesis o nuestro artículo científico. Y de esta manera podemos dar a conocer estas otras fuentes, aparte de libros, aparte de artículos, estos otros textos que curiosamente queremos incluir en nuestro producto final, pero estamos dándole mérito a estas otras personas y no estamos incurriendo en plagio. Ahora, muchas veces hay personas que colocan entrevistas. Con esto hay que tener cuidado, porque la idea de poder colocar una referencia bibliográfica es que nosotros podamos volver a buscar ese texto y poder corroborar que se haya citado correctamente. O quizás queramos continuar la investigación y queremos volver a leer todos esos textos que tú utilizaste en tu referencia bibliográfica. En el caso de una entrevista es muy importante que esta entrevista sea grabada, porque nosotros no podemos colocar con nuestras propias palabras algo que escuchamos, porque qué tal que no lo dijimos bien, qué tal que metamos en un problema a alguien. Entonces, hay sitios, por ejemplo, en el Centro de Recursos de Aprendizaje de la Autónoma, en las radiodifusores, en las televisoras, donde se graban entrevistas a políticos, a académicos, a profesores, y nosotros podemos ir al sitio y poder corroborar que se ha tomado esto textualmente de una entrevista. Entonces, se recomienda que se cite de la siguiente manera. Por ejemplo, Pablo Casillas o P. Casillas, colocamos que es un video, ¿verdad? Colocamos cuándo fue realizada la entrevista, el 18 de enero del 2010. Esta persona grabó a Roberto Paredes, un profesor de la UNAM.
Y este video yo lo puedo encontrar en el Centro de Recursos de Aprendizaje de la UNA en Tegucigalpa. Entonces esto me permite a mí y a cualquier lector que yo pueda ir al Centro de Recursos de Aprendizaje, que yo pueda escuchar este video buscándolo por fecha, buscándolo por entrevista o buscándolo por el entrevistador, y yo pueda constatar que los datos que tú has colocado en tu artículo y tu tesis son correctos, que no has colocado ni palabras de más ni palabras de menos y que no has interpretado la entrevista a tu manera, sino que ha sido algo textual. De lo contrario, si no hay una manera de recuperar esto, no te aconsejo que coloques entrevistas en tu trabajo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayamos sido extensivos en la explicación de cómo hacer la citación, de cómo hacer las referencias bibliográficas, y cualquier duda que tú tengas, tú puedes ubicarnos en el 5º piso del edificio Alma Mater, en la Dirección de Investigación Científica y Posgrado, y tú puedes disipar todas tus dudas con nosotros. Estamos para servirte. Gracias.